Son las 7 de la mañana con 4 minutos, al tiempo de saludar a nuestro invitado, el doctor Mauricio Alarcón Salvador, director ejecutivo de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo. También saludamos a Alex Miñán, que nos escribe desde España, también a Ami Montero, Raúl Barrilla, Andrea Camba, Jorge Maldonado, Wilfrido Ortega nos escribe desde Washington, Pablo Wong, Willington Paredes también nos está siguiendo, y una serie de personas a las que agradecemos el seguimiento en redes y también en las dos radios que nos retransmiten, así como también el canal de televisión en YouTube, San Borondón TV. ¿Cómo está, doctor? Buen día. ¿Cómo le va? Orlando, buen día. Un saludo a la distancia para ti y para nuestra audiencia. Ya te imaginarás cómo podemos estar después de los acontecimientos de ayer. Bueno, al menos he notado un silencio, ¿no? Porque ese barullo, esa histeria que había en la Asamblea ha desaparecido del horizonte periodístico y eso nos da alguna tranquilidad. Pero la aplicación de la muerte cruzada está siendo cuestionada. Acabamos de escuchar en un audio que pusimos del presidente Correa en declaraciones a una estación de televisión rusa, no sé si lo habrán entendido allá, que dice que es inconstitucional la muerte cruzada y que vendrá y que no tendrán dónde esconderse los que han provocado esta muerte cruzada. No obstante que él venía persiguiendo al presidente Lazo para que decrete la muerte cruzada. ¿Qué opina usted de estas situaciones donde el Partido Social Cristiano también ha impugnado ante la Corte la inconstitucionalidad de esto? El expresidente de la Asamblea, Virgilio Saquicela, que algo le entendí cuando balbucea, no se la entiende bien, pero algo le entendí que también iba a impugnar. ¿Qué opina usted como constitucionalista y un hombre de derecho del tema, doctor? Opino, mi estimado Orlando, que cualquier ciudadano tiene derecho en impulsar una acción de inconstitucionalidad ante la Corte a propósito de lo decidido el día de ayer por el presidente, el decreto 741, que manda a los 137 asambleístas a su casa y provoca una elección extraordinaria intermedia. Tú, yo y millones de ecuatorianos podríamos ir a la Corte Constitucional a pedir que analice y se pronuncie respecto de este tema. De ahí Ajá. a que esa acción sea exitosa, por supuesto, hay una gran distancia. Y no podemos ni debemos olvidar que en ocasiones anteriores, a propósito de ciertos actos y ciertas acciones presentadas por políticos respecto de decisiones de otras autoridades, se había ya anticipado que el uso y abuso de las acciones de garantía no solo que es fuertemente criticable, sino que demandaba hasta reformas jurídicas. Dejémosles que hablen. La libertad de expresión debe estar garantizada para todos, aunque hablen incoherencias. Ahora, los que impulsaron la Carta Magna que nos rige, la Constitución de Montecristi, como que se han olvidado de que ellos incluyeron esto de la muerte cruzada, que es novedoso, ¿no? En un sistema democrático nuestro, así como lo conocemos, es novedoso aplicar no solamente de la perspectiva del presidente de la República, también la Asamblea lo podría aplicar, ¿verdad? Yo soy un neófito en la materia, pero algo he leído y le estoy por eso preguntando, doctor. Y no tengo sino que darte la razón, Orlando, y hacer énfasis en aquella incoherencia que mencionabas hace un momento. El día de ayer en redes sociales, a propósito del tema que mencionabas al inicio, circuló un tuit del 26 de junio de 2022 en que el mismo expresidente Correa decía que la muerte cruzada es perfectamente constitucional y que cuando vivimos en una democracia, un gobierno legítimamente electo puede irse legal y legítimamente a su casa por haber gobernado ilegal e ilegítimamente y destruido el país. Decía que para eso estaban los artículos de la Constitución. Y como tú bien dices, ¿quiénes redactaron la Constitución de Montecristi? ¿Por qué incluyeron el artículo 148? ¿Por qué lo redactaron de esa forma en específico? Y habiendo participado de ese proceso, te puedo dar fe de que lo hicieron con la intención de blindar el hiperpresidencialismo del que tanto criticamos hace algunos años, para que el presidente tenga una herramienta subjetivísima y personalísima para echar mano de la Asamblea Nacional, extorsionarla, chantajearla y presionarla cuando no se alinea a sus disposiciones. ¿No vimos acaso
hace algunos años, Orlando, al mismo expresidente Rafael Correa decir que si no votaban de una forma o si trataban ciertos temas, él simplemente firmaba el decreto y los mandaba a su casa. Qué grave crisis política y qué conmoción interna existía en aquel entonces, más que la grave crisis interna que el señor tenía en su cabeza. Hay que darles sardina, porque parece que pierden la memoria, ¿no? Porque eso resulta en realidad. Y si bien en verdad nos causa risa, doctor, el tema es que el pueblo ecuatoriano es el que tiene las repercusiones negativas de una asamblea que tiene el 96% de rechazo o de no aprobación de una parte. Y decía yo en mi comentario al inicio del programa que si nos ponemos a analizar qué ha pasado en la asamblea de enero a esta parte, se han metido específicamente a tratar de sacar a Lazo bajo el juicio político, donde definitivamente, ¿qué encontraron? Es la pregunta. Y yo te diría, Orlando, si tuviéramos 137 personas que se llaman asambleístas, que representan a los ecuatorianos, que trabajan con responsabilidad y que en un proceso totalmente válido y constitucional de juicio político escuchan a las dos partes, revisan la documentación, escuchan los testimonios, revisan las pruebas, sacan sus propias conclusiones y resuelven. ¿Deberíamos habernos preocupado del resultado? Posiblemente no, pero lo que pasa en Ecuador es que priman los intereses particulares, priman las órdenes de los capataces de las organizaciones políticas, priman las hambres atrasadas de aquellos que por alguna circunstancia perdieron el poder y lo que terminan haciendo es decidiendo a su antojo. Al diablo las pruebas, al diablo los testimonios. No importa el pueblo ecuatoriano, no importa si la economía no se estabiliza a propósito de meses de pugna entre el Ejecutivo y el Legislativo. Lo único que importa es la satisfacción personal. Eso hemos visto. Hoy los platos rotos los estamos pagando todos. ¿Quién sabe qué venga después y cuáles sean las consecuencias? Pero esto es producto de la irresponsabilidad con la que tanto el Ejecutivo como el Legislativo han venido manejando la política en el país durante los últimos años. Ahora, los asambleístas y el propio expresidente de la Asamblea, Virgilio Sequicela, se han impresionado de la decisión del presidente, cuando en el propio hemiciclo, el día que compareció ante la Asamblea, les dijo, ustedes denostan la política o cambian los términos de la política, ¿qué servicio? Ustedes no han legislado, ustedes no han hecho esto, ustedes están en contra del pueblo. Ahí los estaba sentenciando a la muerte cruzada desde mi perspectiva, doctor. Es posible que así haya sido. Tampoco, Orlando, debemos lanzar todos los dardos en contra de la Asamblea Nacional, Les porque tengo como preparados mencionaba, los del estuvo. presidente. Por supuesto, pero digo, la responsabilidad es compartida. Y si tú te refieres al presidente Lazo específicamente, la autocrítica debería también estar presente. Él debería hacer un análisis de dónde ha fallado su gobierno durante estos 2 primeros años, por qué su credibilidad, su confianza, los niveles de aceptación en la ciudadanía compiten con los de la Asamblea Nacional y en función de esa autocrítica, hacer correcciones, pensando en la gente, pensando en los ecuatorianos. Si la Asamblea se olvidó de legislar y fiscalizar en beneficio de todos, el gobierno se olvidó de gobernar para todos, de tomar decisiones que nos beneficien a los ecuatorianos en general, de preocuparse de manera conjunta, además, ese ejecutivo y ese legislativo, para los temas de inseguridad, de crisis económica o de lucha contra la corrupción. No hay que dejar de lado que la responsabilidad mayor de las soluciones a los problemas que vivimos los ecuatorianos radica en estas dos funciones del Estado. Veamos si en alguna medida la decisión del presidente, aplaudida o criticada, endereza en algo el rumbo de nuestro país para los próximos 2 años. Bueno, está dando retro, ¿no? Con el tema de el tema impositivo que nos puso en noviembre del 2021, con la anuencia de los correístas justamente, ¿verdad? Está dando retro. Ojalá que la Corte Constitucional pueda también viabilizar aquello para, como dice el presidente, que la familia tenga un billetito más en el bolsillo. Pero hay otros temas, por ejemplo, el destrozo que tiene la red vial en el país, del cual
el Colegio de Ingenieros Civiles de la SUAY acusa al ministro de Obras Públicas, debió haber sido un motivo de reactivación de la economía, porque tiene dinero el gobierno, 10.000 millones de dólares en la Reserva Así es. Monetaria, que 1.000 millones lo invierte allí, es un billete que va a reactivar de alguna forma en un ámbito de la construcción que demanda tranquilamente mano de obra no calificada. Pero no solo eso, Orlando, no nos decía este gobierno cuando estaba en campaña que no todos serán recursos públicos, sino que trabajarían por las alianzas público-privadas, hablando específicamente del eje vial. Las concesiones, aunque a algunos les moleste, son una solución, son una alternativa cuando no se quiere echar mano de los impuestos del bolsillo de los ecuatorianos. ¿Qué ha pasado con eso? Mira que la destrucción de la red vial es a lo largo y ancho del país, y Ajá. cuando revisamos los niveles de ejecución presupuestaria de los ministerios son para sentarse a llorar. ¿Por qué no ejecutan? ¿Por qué no invierten nuestro dinero en beneficio de todos? ¿Qué miedo tienen o qué intereses hay de por medio? Han pasado 2 años sin ver resultados en cuestiones tan básicas como tú ya lo has dicho, como la vialidad. ¿Cómo puede ser posible que si yo desde Quito quiero viajar a Cuenca, tenga que hacer vericuetos, enfrentar abismos y peligros para poder un viaje que habitualmente dura entre 5 y 6 horas, terminar en 8 horas casi que yéndome a la provincia del Guayas? Es un absurdo, Orlando. Ese tipo de cuestiones son las que precisamente han hecho que los niveles de credibilidad y confianza en el Ejecutivo estén por los suelos. Sí, el tema de las cárceles, el tema de la falta de medicinas, la situación que se vive en el Seguro Social con un hombre que entró por la ventana al Seguro Social apoyado por el presidente, por el gobierno nacional como el señor Gómez, que es rechazado por las centrales sindicales y es acusado inclusive de un tráfico terrible y de corrupción en la CENEL. No sé por qué lo mantiene, sabiendo además que viene con un lastre que ya dejó en el correísmo cuando permitió, por ejemplo, la eliminación del aporte del gobierno o del Estado hacia el Seguro Social, y también pretendió aprobar la desaparición de más de 2.000 millones de dólares en deuda del gobierno al Seguro Social en la época de Richard Espinosa. Efectivamente, y seguimos mencionando problemas, Orlando. Tú estás haciendo mención ya a un segundo tema de quizá 10 o 20 que podríamos Ajá. identificar en los próximos minutos y que no requieren ni siquiera de procesos de decisión complejos. Vamos a hablar de seguridad. ¿Cuánto ha tomado equipar a la Policía Nacional? No nos decía el ex ministro o ex secretario o ex coordinador o que el cargo que haya tenido de seguridad, Diego Ordóñez, que iban a equipar a la policía, a comprar armas de dotación, a comprar chalecos. ¿Cuánto tiempo ha pasado de esa declaración? ¿No fue en marzo del año pasado, Orlando? Y mira que la policía, para combatir la delincuencia, debe tener a un elemento en el volante mientras otros dos empujan el vehículo que no funciona, o en un punto en el que la pistola se dirige a un sitio y está en tan mal estado el arma que termina disparando para otro. Esa es la situación de desventaja de nuestras fuerzas del orden respecto de la delincuencia común. Tercer problema, y podríamos mencionar otros tantos. O sea, no es de locos ir a darse una vuelta por los hospitales públicos. Dejemos de lado la seguridad social y veamos lo que está sucediendo ahí. No pagamos impuestos todos los ecuatorianos para que la ciudadanía pueda acceder, en este caso, a servicios de calidad. ¿Qué está pasando? Y ahí hay una responsabilidad del Ejecutivo. Pero ese tipo de cosas son más bien las que debería fiscalizar la Asamblea Nacional. No perder el tiempo en pedir convocatorias a los ministros para decirle, mire, usted no ha hecho las cosas como a mí me gustaría que hiciera, así es que le vamos a enjuiciar políticamente. Así de brillantes eran los 137 que afortunadamente se han ido a la casa. Por supuesto, Orlando, con excepciones. Pocas, pero excepciones. Totalmente de acuerdo en eso. Bueno, no tiene ya pretexto en la Asamblea el presidente Lazo. Esperemos Así que es. haga las rectificaciones y conduzca los destinos del Estado a un mejor puerto. ¿Cómo cree que debe gobernar? ¿Tendrá que cada decreto emitirlo a la Corte Constitucional para que éste lo apruebe? ¿O cuáles son las leyes que deben pasar en conocimiento de la Corte Constitucional, doctor Mauricio Larcón?
No nos olvidemos, Orlando, que de acuerdo al artículo 148 de la Constitución, el presidente únicamente puede dictar decretos ley en materia de urgencia económica y siempre con revisión de la Corte Constitucional. Así es que hay muchos temas que podrían ser dictados o que quisiéramos que fueran dictados por el presidente de la República, pero la materia es limitada y como tal esperemos que prime la sensatez y el sentido común para que las acciones del presidente y de su círculo más cercano en Carondelet sean estratégicas, presenten alternativas a los ecuatorianos al corto plazo, pero ya pensando más atrás en lo que no solo implica el dictado de estos decretos ley, el presidente tiene que empezar a escuchar a la gente, romper su burbuja, recorrer el país, no llegar a eventos, recorrer el país y en función de esos diálogos que mantenga con la ciudadanía y con la sociedad civil, ver lo que está pasando en Ecuador. Para trabajar se necesita escuchar, no creer que uno tiene la solución mágica para todo, no creer que Ajá. uno tiene la salida para todo en su cabeza. Hay que aprender a ser equipo, más aún si se es presidente de un país tan difícil como el nuestro. Ahora, en toda esta situación se nos está pasando un hecho cierto, que se posesionaron justamente los últimos días previo a la disolución de la Asamblea los integrantes del Consejo de Participación Ciudadana. Y el presidente lo anunció anoche en su entrevista con CNN, que el ex presidente prófugo lo que quiere es apoderarse y cooptar todos los poderes del Estado, pero él también permitió, con no anticiparse a la muerte cruzada, de la posesión de unos individuos que ya advertían un sesgo político desde este organismo. ¿Puede de alguna forma disolver este Consejo de Participación Ciudadana el presidente Lazo, doctor Alarcón? De ninguna forma, Orlando, y el Consejo de Participación ya está posesionado, está en funciones, es producto de un proceso de elección, la voluntad popular ha puesto a esos 7 en los puestos principales y ahora no les queda más que demostrar que no están ahí simplemente para defender el color de una camisa o la orden del capataz de turno, sino a representar a los ecuatorianos, que hagan su trabajo. Mira que ya perdimos 4 años con el consejo anterior y no tenemos contralor, ni defensor Ajá. público, ni defensor del pueblo, ni renovado el CNE. Que nos demuestren que al menos eso pueden hacer bien. Que nos demuestren que no quieren solo meter a sus amigos por la ventana en función de modificar reglamentos y de hacer las cosas a su antojo. Que trabajen, que trabajen. Lo que necesitamos es darle algo de estabilidad al país. Nadie se opone a que la gente tenga su corazón político, presente más cariño por una ideología o por una fuerza política nacional, siempre y cuando, ya sentado en la función pública, piense en función de país, piense en función de todos los ecuatorianos, se despoje de esos colores y de esos amores que nada bien le sientan al país, de cualquier lado que vengan, y empecemos a trabajar en función de lo que manda la Constitución y la ley. No es difícil, Orlando. Ya el Consejo de Participación el día de ayer emitió un comunicado donde le dice al presidente enfáticamente que todo decreto ley que expida en este corto periodo sea en beneficio de las grandes mayorías sin vulnerar los derechos del pueblo ecuatoriano y hace una invitación formal y decidida a estar vigilantes, ejercer todos los procesos de fiscalización que nos permite la Constitución y la Ley Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana, puntualiza el comunicado. ¿Algún comentario sobre el tema? En buena hora pueden pronunciarse. En buena hora que no han querido decir que por poco ellos serán los salvadores de la patria y que limitarán al presidente. No, no, me parece un comunicado bastante mensurado, sensato, con una posición política. Y pues bueno, estén pendientes, declárense en vigilia permanente, hagan lo que tengan, pero no descuiden sus atribuciones y sus competencias constitucionales. Designen Ah, autoridades, promuevan la participación ciudadana, motiven el control social, vigilen al presidente, por supuesto. Eso también está en alguna medida respecto de sus atribuciones, pero hagan su trabajo y cumplan con las deudas pendientes para los ecuatorianos. ahora, podemos tener credibilidad los ecuatorianos en el presidente de este organismo que en tweets ya advertía la persecución que podría ser desde este organismo a los asambleístas que supuestamente se estaban vendiendo por cargos o por dinero, según deja entrever. Y le pongo los tres tweets.
si lo ponemos, Jorge, por favor, donde Allen Berbera dice a los de la asamblea, familiares o allegados que estén vendiendo su conciencia a este gobierno y que están recibiendo puestitos, recuerden que el día de la votación, si los salvan, serán partícipes del delito como tráfico de influencias, concusión y cohecho, entre otros. ¿Cómo asumir eso? ¿Como una advertencia sencilla, sana, o una amenaza velada contra aquellos que estaban a favor de Lazo, doctor Alarcón? Tú sabes, Orlando, que defenderé la libertad de expresión, incluso con mensajes como estos que hacen ruido, que son chocantes. La gente tiene derecho a decir lo que quiera a través de sus redes sociales y pues lo que en definitiva espero yo del señor Vera es que incluso deje de lado el hecho de haber sido abogado defensor del expresidente Rafael Correa en uno de los casos más sonados de este país y empiece a actuar como autoridad y empiece a actuar pensando en todos los ecuatorianos y se despoje de esos colores políticos y cumpla simplemente con lo que dice la Constitución y la ley. Además, dejen que la ciudadanía actúe, dejen que la ciudadanía vigile a sus autoridades y a sus representantes, incluyendo a ustedes, señores del Consejo de Participación, porque hay que recordarles a ellos que por voto de la ciudadanía están donde están, que representan un mandato canalizado a través de las urnas, que son sujetos de fiscalización y control político y que vamos a estar también de este lado, muy vigilantes de lo que hagan o de lo que dejen de hacer, porque tienen mucho trabajo por cumplir y esperamos que así lo hagan efectivamente. Gracias, doctor, por el diálogo aquí en OMC Noticias. Siempre soporte importante para la orientación de nuestra gran audiencia que cada día aumenta. Buen día y muy gentil. Gracias, Orlando. Un gran abrazo para ti y siempre a la orden. Gracias, igualmente. 7:26 minutos.